Tengo que estar cómoda hablando en este momento. Uno de los psicólogos más prestigiosos del mundo. Ha publicado 4 libros bestseller traducidos a 20 idiomas. El último se titula Nada es tan terrible, la filosofía de los más fuertes y felices. De venta también en todo México y en muchos lugares más. Hola Rafael, bienvenido, como siempre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Elisa? Muy bien, fenomenal. Bueno, ¿cómo llevan todo esto de confinamiento? Aquí en Canarias pasamos a fase 3. Están todas así como muy incómodos, ¿no? Bueno, hay que hacer un pequeño esfuerzo ahora, Claro. pero que menos, ¿no? Sí, total, es un esfuerzo colectivo en realidad muy pequeño, ¿no? Si tienes en cuenta los esfuerzos que han llevado a cabo todas las generaciones anteriores, ¿no? Que tenían guerras, ¿no? Tener guerras en la época, sufrir guerras en la época de nuestros padres y abuelos era lo más normal del mundo. Y eso sí que era una cosa que, vamos, no se puede ni comparar, ¿no? Años y años de derrumbe total, ¿no? Entonces, ahora no, o sea, es un esfuerzo colectivo mínimo. Deberíamos sentirnos orgullosos de hacerlo y lo estamos haciendo muy bien y es fenomenal. Bueno, pues Rafael, vamos a aprovechar el tema que vas a tratar en el día de hoy. O vienes a hablarnos de la tolerancia a la incomodidad, porque tú dices en tu libro El arte de no amargarse la vida, que es uno de los puntos más importantes, ¿no? A la hora de convertirnos en personas fuertes y felices. ¿Por qué la tolerancia a la incomodidad es tan importante para el desarrollo personal? Porque resulta que nuestra sociedad nos ha transmitido la idea de que la comodidad es importantísima, es fundamental. Comodidad es igual a supercomodidad, es igual a felicidad. Entonces, claro, es un bombardeo de la leche, ¿no? Entonces esto tendemos a creerlo, a creérnoslo, y llega un momento en que nos volvemos hipersensibles a la incomodidad normal de cada día, pequeñas incomodidades. Entonces te encuentras que hay muchísima gente que es hipersensible a cualquier incomodidad, entonces está fatal, está hipersensible, hipercascarrabias, el camarero tarda un poco, ya no lo pueden soportar, hay un poco de ruido ahí fuera, no lo puedo soportar, hay algo que no funciona bien, no lo puedo soportar, algo falla mínimamente en los planes que estaba previsto, no lo puedo soportar, y es todo por ligeras incomodidades que dices, pero hombre, si no pasa nada. Pero ya me he vuelto hipersensible a la incomodidad y eso es una cosa muy, muy, muy molesta y que puede ser un coñazo de la hostia. Entonces hay que recuperar que no pasa nada, que la tanta comodidad es un coñazo. Pues sí. Oye, una pregunta, solo por curiosidad, Rafael, ¿tú practicas meditación, alguna de estas técnicas? No, no, ¿No? no. ¿No? ¿Cómo, No, cómo? o sea, no hago, puedo hacer algún tipo de visualización racional o, por ejemplo, yo paseo un montón. Yo me levanto por las mañanas 1 hora antes de la hora que me tocaría, digamos. Entonces Ujú. me voy a pasear y paseo por la ciudad escuchando música y gozando de la mañana. Pero meditación en concreto no me hace falta hacer, no hago. No haces. Bueno, que no, que eso es cada uno. Es por curiosidad, porque es una de las técnicas que utilizo para trabajar la incomodidad también, ¿eh? Eso Sí, sí, también sirve, también, es verdad. hacer meditación en casa con el vecino haciendo obras, imagínate. También, es verdad, es una buena práctica, sin duda. Ujú. La sociedad nos maleduca entonces para que pensemos que la comodidad es muy importante, ¿no? Yo creo que es así un poco. Totalmente, sí. Tú fíjate que tú pones la tele en cualquier momento y hay infinidad de anuncios que de una manera u otra te entran, ¿sabes? Y por ejemplo, cuando tú ves un anuncio, tú estás viendo que venden una lavadora súper silenciosa, que lava súper deprisa. Y fíjate que en los anuncios siempre sale gente feliz. Ah, como extática, ¿no? ¡Wow! O sea, no simplemente te están vendiendo una lavadora y esas comodidades concretas, nos da felicidad. Coño, es que si no tienes esa lavadora, eres un puñetero desgraciado. Entonces, fíjate, y eso es constante, eso es constante, eso es constante. Total, que piensas que es absolutamente básico, que no puedes estar sin determinadas comodidades. Y eso es muy loco, porque la comodidad total es que no existe tampoco, porque mientras estás vivo, pues hay diferencias, ¿no? Es de locos esa idea. Claro, y además, mira, también con un caso contrario, el pasado lunes se declaró que era el peor lunes o el lunes más triste del año, el Blue Ya, Monday. ya, ya. O sea, etiquetas todo el tiempo, Rafael. Sí, además eso es una tontería porque este estudio del que se basa eso del lunes más tristes del año es una gilipollez. O sea, si vas al estudio como lo hicieron y tal, no tiene ni pies ni cabeza. Pero fíjate que la comodidad a mí me gusta decir
que la comodidad, Elisa, es como el chocolate, igual, ¿no? O sea, un poco de chocolate es bueno. Demasiado chocolate, fatal, porque te causa unas cagarrinas que no veas. O sea, vale, un poquito vale, pero ya está. La comodidad es exactamente igual. Es decir, un poco de comodidad de vez en cuando está bien, pero una vida totalmente cómoda, un empacho de comodidad, sería fatal. Tú imagínate que ahora nos metieran en una habitación para el resto de nuestra vida, pero en una habitación pequeñita, peor que el confinamiento. Y estás, eso sí, súper cómodo, un sillón increíblemente cómodo, la temperatura siempre perfecta durante todo el resto de tu vida, la alimentación perfecta, una comodidad total. Bueno, eso te haría feliz. ¿Tú qué crees, Elisa? Yo me aburriría muchísimo, perdón. Sería un coñazo, Claro. porque una vida feliz es una vida activa, con proyectos, con problemillas para resolver, con cosas. Yo, por lo tanto, mucha comodidad sería un coñazo. No es verdad que la comodidad es igual a felicidad. Un poquito está bien. Entonces, fíjate que a mí me gusta mucho el montañismo. Yo de toda mi vida me ha gustado subir montañas, ¿no? Además, yo vivo aquí cerca del Pirineo, entonces imagínate, ¿no? ¡Ah, Bueno, qué bien! claro, yo cada fin de semana me encontrarás por ahí pateando las montañas, ¿no? Entonces, esa afición que yo tengo desde niño, que es una de las cosas más bonitas de mi vida, ¿es cómodo? No, patear todo el puto día las montañas, a veces durante varios días, que acabas reventado, ¿sabes? ¿Eso es cómodo? No. Ahora, es maravilloso. Ahora, es verdad que después de 4 días de pateada ahí dentro de las montañas con mis amigos, con las mochilas, tal, comiendo, durmiendo por ahí, ahora, es verdad que el último día, el cuarto día, quinto, ¿no? Llegas al hotel, te pegas una ducha, una cena increíble y mola mucho, está muy bien. Ahora, no me hagas quedar 4 días allí en el hotel encerrado, porque no, un ratito, ya está, ok, seguimos de aventura. Es decir, un poco de comodidad está bien, demasiada incomodidad es un coñazo. Entonces, esto es muy importante porque cada vez que te encuentres una pequeña incomodidad en tu vida, eso, ¿no? El camarero no te atiende a tiempo. El autobús va repleto y hace mucho calor, etcétera, etcétera. Piensa, yo no necesito comodidad para ser feliz. Eso me ha vendido la sociedad. Yo aquí en el autobús, pues hace calor, pues yo puedo ser feliz igual, me pongo música. Joder, pero si estoy gordo, es un poco de sauna y ya me va bien. ¿Sabes? No pasa nada, no necesito mucha comodidad. Entonces hay que autoeducarse en esto, porque si no, nos volvemos hipersensibles a la incomodidad, lo cual es una locura, y hay que trabajárselo muy bien. Sí, es porque eso nos impide ser felices. Claro. Tú también dices en tu libro Nada es tan terrible, que hay que tener la actitud del viajero. Ya has comentado algo Sí, cuando vas de paseo, cuando vas por la montaña. Personas que disfrutan de todo y no se quejan nunca. ¿En qué eso es. consiste la actitud del viajero? Mira, yo tengo un montón, yo soy un pequeño viajero, pero tengo algunos amigos, me gusta viajar, pero tengo algunos amigos que son grandes viajeros, ¿no? Por ejemplo, mi amigo Francesc Miralles, que ha estado en infinidad de países, o mi amigo Albert Casals, que se pasa la vida viajando por ahí, ¿no? Entonces, esta gente va con una mochila por el mundo, muchas veces con la ropa justa, ¿sabes? Y van a viajar por el mundo, a descubrir, a hacer amigos, a descubrir cosas nuevas. Entonces, estos amigos míos, grandes viajeros, la comodidad no le importa en absoluto. Oye, en un viaje pasan cosas. A veces, pues yo que sé, te roban el pasaporte, pierdes la maleta, tienes que dormir no se sabe dónde. Pasan cosas, pero para ellos son aventuras esto. En su libro de viajes sale todo ahí narrado, cómo lo resolvieron, qué pasó en ese país, qué pasó con lo otro, cómo lo resolvieron, cómo llamaron a la embajada, a quién conocieron, qué hijos tuvieron por ahí también, ¿eh? Tuvieron aventuras, todo tipo de... pero para ellos forma parte de la maravilla de la vida. Esa es la actitud del viajero. Es una actitud de que la vida es una maravilla y que pasan cosas está bien. Son oportunidades para aprender, son anécdotas, son cosas que te han permitido superarte, aprender. La vida es una aventura maravillosa. Lo que sería un coñazo es no vivirlo de esta manera. Entonces, la actitud del viajero es la actitud que hemos de desarrollar para tener una vida plenamente maravillosa, de aquellas que dices, ¿cómo me gusta estar vivo? La vida es increíblemente divertida. Ahora, no pasa nada por dormir un día en la playa. No pasa nada porque me roben el pasaporte. No pasa nada porque un día no coma.
Si estoy gordo, estamos todos gordos, no pasa nada, será un ayuno interesante. Entonces, fíjate que esa actitud del viajero es la actitud que... Y viajar con poco. Yo no necesito mucho para viajar por el mundo, para estar vivo, para estar en el mundo. Sí, lo tengo bien, pero si no lo tengo tan bien. Esa es la actitud correcta del viajero. Qué bien, a mí me encanta lo que estás contando. Además, pasar por la vida con algo que contar, como dices tú, porque Eso qué es. aburridísimo no tener nada que contar. Tú también escribes en tu libro una lista de incomodidades, esas que más nos suelen poner de mal humor. ¿Cuáles son? Mira, y son todas bastante absurdas, ¿no? En nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, una, que el ruido. El ruido, ¿no? Cuando te vuelve, yo he tenido un montón de pacientes hipersensibles a cualquier ruido, el del ascensor dentro de casa. Nadie lo oía en su casa, solo ellos. Y oían el ligero ruidito del ascensor y no lo podían soportar. Venga, por favor, tío, es que estás fatal. O sea, esto, por ejemplo, al ruido. Por ejemplo, a que no nos sirvan a tiempo en el restaurante. O sea, que las cosas no funcionen exactamente como estaban previstas. Ostras. Eso es otra de las incomodidades que más nos fastidian. Por ejemplo, hay una incomodidad que afecta mucho en el trabajo. Que el trabajo no esté perfectamente repartido en el trabajo y te toca hacer un poquito más hoy. Bueno, tranquilo, es un poco incómodo, pero un trabajo divertido no depende de las horas, depende de que tú los disfrutes. Vale que es un poco incómodo, te ha tocado un poquito más, pero un poco de incomodidad. En vez de salir a las 5 o que te toca, sales a las 5:30. Tío, no seas tan rata con tu tiempo. Disfruta. Otro día pasará lo contrario. La injusticia será a tu favor y recaerá en otro. Relájate. Entonces, por ejemplo, esos son incomodidades que nos afectan mucho. Oye, o fíjate una que me ha venido a la cabeza, que es la leche. Esta es de la más tonta del planeta, ¿no? Que es que en invierno hace frío y que en verano hace calor. ¿Sabes? Ostras, pero qué calor que hace, no lo puedo soportar este mes de agosto, no sé qué. Luego, en invierno porque hace frío. O sea, estás bien solo un ratito ¿sabes? Determinados días y cuando lo aprecias, porque luego no hace ni frío ni calor y tampoco te acuerdas. O sea, decir, la madre que me parió. Pero si puedes, cada época del año tiene sus cosas, tío. De hecho, hay un adagio en japonés que viene del budismo zen, que fíjate lo que dice que el budismo, todas las enseñanzas milenarias del budismo se pueden resumir en una frase, que es la que te voy a decir ahora. En invierno hace frío y en verano hace calor. Ya está. Porque lo que refleja es eso, de que, tío, fluye con lo que te traiga la vida. No califiques todo de bueno, malo, tan rápido, de terrible. Tranquilo, relájate, todo es interesante. Entonces, por ejemplo, lo del calor y el frío, la madre que me parió. Yo digo esto un poco porque yo me quejaba también hace muchos años de esas cosas. Ya. Pero he dejado de hacerlo. Aquí en Canarias, que ha hecho un poquito más de frío, estamos, como decimos aquí, privados, viendo bien en Imagínate. el Teide, y para nosotros es también un regalazo, vamos. O sea que hay que Claro, yo vivo disfrutarlo en todo. Barcelona, que es un tiempo también muy agradable. O sea, no tenemos muchas... bueno, en verano un poquito de calor, pero el resto del año es buenísimo. Nada, nos quejamos igual, da igual. Bueno, dejar de ser quejicas. No sé si tú tú tenías lo de terribilitis, ¿se llamaba? ¿Y existe quejiqui o no está creado por ti? Bueno, esta palabra no la he creado, pero es lo mismo. Es decir, fíjate que esto lo decía Stephen Hawking, el científico en silla de ruedas, que no se podía mover ni hablar durante casi 20 años y sin embargo, fue un tipo muy feliz toda su vida. Y él tenía un lema, que era el siguiente. El lema personal más importante de su vida era: quejarse es inútil y una pérdida de tiempo. No lo pienso hacer. Tengo cosas mucho más importantes que hacer. Y ahí está. Totalmente de acuerdo, Rafael. Nos queda 4 minutitos, Rafael. Vamos a tiro hecho y nos puedes dar, pues no sé, como estrategias prácticas para llevar a la práctica en nuestra vida, para tener una actitud de viajero como decías antes, por ejemplo. Sí. Mira, hay un ejercicio que a la gente le va a parecer muy raro, pero yo lo recomiendo mucho a mis pacientes y cuando empiezan a hacerlo les va mega bien. Pero sonará muy raro, lo sé, Es que todos los días hagas algo, introduzcas un poco de incomodidad en tu vida. Por ejemplo, vas en el autobús y hay sitios para sentarse y hay mucho trayecto, pues tú de pie, un día de pie, no te sientes. Aunque por muy cansado que estés, te duran los pies. Y sé feliz. Incluso
incluso haz un poco de sentadillas, haz deporte, a la mierda, estoy feliz. Luego, por ejemplo, vas en el autobús, vas al supermercado a comprar y te metes en donde hay más cola. En vez de meterte, hay una más libre, no, tú donde hay más cola. Y dices, pues voy a ser feliz. No necesito tanto que todo vaya perfectamente bien. Mira, me pongo música o llamo a mi padre, oye, hace tiempo que no hablaba contigo, papá, ¿cómo estás? Y esperas en la cola. Y dices, es que yo no necesito que todo vaya perfecto. O, por ejemplo, una más importante, eso, un día no coges el autobús y te vas andando al trabajo, aunque tardes 1 hora, a la mierda. O otro día, ¿qué más puedes hacer? No comer en un día. Vas a decir, mira, hoy me voy a saltar la comida. Podría ir a comer, tengo tiempo, tengo dinero, tengo todo, pero hoy me aguanto. Y voy a ser mega feliz. ¿Por qué? Porque estas prácticas de pequeñas incomodidades, siendo feliz, te cambian el chip. Porque lo que va a pasar a la gente si lo practica es que va a experimentar que están increíblemente bien y además una sensación de liberación que te va a durar muchos días. Sé que parece una cosa rara, pero que intenten practicar una incomodidad autoimpuesta todos los días. Y ya verán cómo sucede todo lo contrario, que empiezas a estar mucho más relajado, mucho más armónico, mucho más feliz. Es raro, pero sucede. Sucede porque dejas de apegarte a esa locura llamada hipercomodidad. Claro, ser menos quejica y más tolerante. Sí, pero lo has de practicar, porque claro. Si no, mira, en la meditación, tú que lo mencionabas ahora mismo, es precisamente una de las enseñanzas fundamentales. Estás ahí sentado, fijándote en la respiración. Coño, un día te duele la espalda, otro día tienes una preocupación que todavía te fastidia más. Estar ahí sentado es muy parece incómodo muchas veces. Pero si tú aprendes que puedes estar bien, suceda lo que suceda, pase lo que pase por tu mente, tengas las sensaciones que tengas, es un gran aprendizaje. Pues sí. Y lo recomendamos desde aquí, más todos esos tips que nos ha dado Rafael Santandreu, escritor, psicólogo, colaborador de Conexión Amare, que es un placer, un gustazo hablar contigo todos los meses. Nos volvemos a encontrar en el mes de febrero. Y un abrazo inmenso para todos por allá. Igualmente, un beso grande, Lisa.